Son las 7 de la mañana con 5 minutos y a esta hora tenemos en el contacto telefónico a Mauricio Alarcón Salvador, quien es abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto y un saludo también a la audiencia de Torres. Usted propone, Mauricio, un tema que es bastante importante. Y los candidatos que hemos visto hasta ahora, ya en este proceso que ya ha pasado por la parte de la inscripción precisamente de las candidaturas, estamos esperando la aprobación de todas por parte de las juntas y del Consejo Nacional Electoral, pero ya más o menos hemos podido ver rostros, nombres, y podemos empezar a hablar también de trayectorias y de probidad y de idoneidad para ocupar ciertos cargos. Así, en un análisis general, para partir desde allí, ¿cómo ve usted? ¿Hay integridad en estos candidatos? Bueno, es una gran pregunta la que se hace, porque este país, más allá de discursos vacíos de lucha contra la corrupción, lo que necesita es que los candidatos empiecen a, más que hablar, actuar. Y actuar cuando uno es candidato implica precisamente ser un candidato íntegro, ser una organización política íntegra. En las últimas horas, algunos medios de comunicación han dado a conocer, incluso con sorpresa, que hay personas investigadas en la Fiscalía, como el caso del señor Daniel Salcedo, que han sido inscritos como candidatos para la próxima elección, en febrero de 2021, con miras a ocupar un escaño o una curul en la Asamblea Nacional. Y muchos nos preguntamos, ¿es eso legal? Y pues legal lo es, pero ¿es ético? ¿Es transparente? ¿Representa responsabilidad de la organización política con el país? Definitivamente no. Y es por ello que quienes estamos del otro lado, los ciudadanos comunes, los que elegimos a nuestros representantes en los procesos electorales, debemos empezar a evaluar a nuestros candidatos por su nivel de integridad y por su compromiso con la transparencia, no solo por las afirmaciones sueltas que hagan de luchar y de combatir la corrupción. No vaya a ser que, como ha ocurrido con este gobierno, todo se quede en un discurso rimbombante, lamentablemente. ¿Cómo deberían de ser? ¿Cuál debería de ser el perfil del candidato por el cual el ciudadano dé su voto en febrero del próximo año? Partiendo de un paso muy simple, el proceso electoral tiene normas. Estas normas tienen que ser respetadas por los candidatos. Esas normas no están ahí por capricho de un grupo de consejeros del CNE, sino que están ahí por formar parte del Código de la Democracia, incluso reformado en febrero de este año, precisamente con mira al proceso que estamos viviendo. ¿Y qué es respetar las reglas de juego? En primer lugar, por ejemplo, no hacer precampaña. Estamos viendo a los candidatos violando la ley, publicitando su nombre, su número, sus candidaturas, sus eslogans, con total desparpajo frente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, cuando eso está expresamente prohibido en el Código de la Democracia e incluso sancionado como una conducta grave. Como también hay normas ya para la campaña como tal, el tema de la entrega de donaciones, el tema de la entrega de regalos, pero algo más simple todavía, a propósito de lo que ha sucedido con algunas candidatas que hoy son asambleístas. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Que cuando uno ya está inscrito como candidato, o debe haber renunciado al cargo si se está postulando a uno distinto, o debe pedir licencia sin sueldo para poder llevar a cabo el rol principal, que es el de candidato. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros estamos pagando el sueldo de ese funcionario público para que nos represente, no para que haga campaña en su beneficio. Pero hemos visto, por supuesto, desde precandidatos a la presidencia de la República que hacen campaña o que hacían campaña aprovechándose de fondos de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta asambleístas que, escudándose en un dictamen del procurador, optando para un cargo distinto al que actualmente ocupan, pues simplemente han decidido seguir en funciones mientras son candidatas. Así es que esos son los primeros pasos, respetar las reglas de juego. No podemos esperar
que cuando sean autoridades respeten la Constitución y la ley, quienes siendo candidatos no lo hacen. Ahí un poco podríamos hacer un análisis de las personas por las que vamos a sufragar, a votar. Ahora, lo que nos ofrecen, porque ese es otro gran tema. Y recordando también que en esta ocasión hablamos de una elección que quizás tendrá un escenario distinto debido pues a la pandemia, al no poder hacer los clásicos eventos de antes. Tienen un amplio espacio que son las redes sociales, donde además hay más agresividad y donde además es más fácil mentir. Totalmente. Estamos en una situación especial, producto de la pandemia del COVID, y por supuesto, lo que nos enfrentamos es a una campaña, por así decirlo, atípica. Esta campaña atípica, además, va a poner mucho énfasis en los medios de comunicación y en las redes sociales. En los medios de comunicación los candidatos no pueden disponer de manera abierta sus espacios. Como sabemos, forma parte de este fondo de promoción electoral que lo pagamos todos los ecuatorianos, pero en las redes sociales hay además ciertos principios que deberían ser respetados, ¿no? Ahora además, afortunadamente, redes sociales como Facebook han puesto a disposición de todos una herramienta para hacer seguimiento de la publicidad electoral. Creo que ahí hay un arma poderosa para exigir a los candidatos de integridad, por supuesto, pero también esperamos, en este caso puntual, que los candidatos actúen nuevamente con ética, con integridad, con probidad, porque en el último proceso electoral, en el del año pasado, a propósito de las elecciones seccionales, muchos recurrieron a la campaña sucia en las redes sociales, muchos recurrieron incluso a la ruptura de la veda o el silencio electoral los últimos días de campaña, recurrieron a la difamación, recurrieron a las noticias falsas, a la desinformación. Así es que esperamos una campaña de altura, una campaña de propuestas, una campaña que incluso a través de los medios de comunicación no se limite simplemente a cancioncitas pegajosas que no digan nada, sino a la presentación de sus planes de gobierno, de sus propuestas en caso de llegar al poder e incluso de sus hojas de vida, porque el ciudadano merece saber cuáles son los antecedentes del candidato por el que está votando. O no olvidemos que para la Asamblea Nacional ya no vamos a poder elegir entre listas, únicamente vamos a estar conectados para votar en listas cerradas. Y esas listas cerradas pueden provocar que bien sea en los lugares siguientes, en las candidaturas principales o incluso en las candidaturas suplentes, nos metan de agache personas que terminen después sentados en las curules de la Asamblea Nacional con antecedentes un poco complejos. Así es que este llamado a las organizaciones políticas a actuar de manera responsable, actuar de manera íntegra con su electorado y presentarnos tanto a los candidatos como a sus planes, como a sus propuestas, y a decirnos, por supuesto, por qué quieren acceder a ese escaño. 7:13 a.m, estamos dialogando con Mauricio Alarcón Salvador, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un actor importante en este tema, el Consejo Nacional Electoral, donde vemos también muchas deficiencias y muchas diferencias que nos preocupan. No, por supuesto que sí, Luisa María, y en ese sentido llama la atención, como en algunas ocasiones anteriores ya se venía advirtiendo, que ni siquiera para calificar candidaturas puedan ponerse de acuerdo 5 personas que tienen encima de sus hombros la enorme responsabilidad de llevar a cabo un proceso electoral, que critiquen, pero que no plasmen esa crítica en sus votos, positivos o negativos, que critiquen la norma, pero que no la respeten. Así es que ahí también este es un espacio propicio para llamar la atención a esos representantes, a los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, a que se tomen en serio su papel de responsables del proceso electoral y que lo único que les corresponde es cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de la Democracia y sus propios reglamentos plasmados en resoluciones, que al menos en eso se pongan de acuerdo. No olvidemos que la única forma en que nosotros podamos hablar de elecciones libres, democráticas, justas y transparentes es cuando estas se realizan en el marco del Estado de Derecho. Y esto implica respetar las normas por sobre las personas,
que no dependamos de lo que decida una mayoría o una minoría o de las críticas, simpatías o antipatías de esas autoridades electorales, porque eso genera inestabilidad, genera incertidumbre e incluso puede generar observación internacional respecto del proceso. Así es que esperamos que por ese lado también, dentro de un marco de transparencia en el proceso electoral, las autoridades actúen como manda la Constitución y como manda la ley. No necesitamos vocales del CNE que interpreten la norma, necesitamos vocales del CNE que apliquen la norma y nada más. Eso es todo. La función que tienen que cumplir es bastante más sencilla de lo que uno parece. Finalmente, Mauricio, para terminar esta entrevista, el mensaje para el elector. Nos corresponde, Luisa María, actuar con responsabilidad. Cuando las organizaciones políticas no lo hacen y nos presentan candidatos con prontuariado o nos presentan candidatos que van desde los influencers de redes sociales hasta personas sin experiencia, la mayor responsabilidad nos corresponde a nosotros. Y la mejor arma la tenemos los ciudadanos, quienes el próximo febrero acudiremos a las urnas para, con un acto simple, rayar una papeleta, podemos cambiar la calidad de la representación. No basta con quejarnos de tener una asamblea que no nos representa, que no es popular o que está reñida con las normas de la ética e incluso con las normas jurídicas que están vigentes aquí en el país. Tenemos nosotros la enorme responsabilidad y la gran oportunidad de poner en la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República y en el Parlamento andino a quienes sí nos representen y a quienes no nos avergüencen. No desperdiciemos esa posibilidad. No votemos por unos ojitos bonitos o por unas frases simpáticas. Tomémonos unos minutos de nuestro tiempo para analizar los planes de trabajo, para analizar las propuestas de campaña, para analizar las hojas de vida de los candidatos. Y una vez que tengamos una decisión racional, no con el corazón, acudamos a votar para ver si esta vez no nos equivocamos y nuestros representantes al menos intentan hacer un buen papel en nombre del país y en nombre de los ecuatorianos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Hemos estado dialogando con Mauricio Alarcón Salvador, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Luisa María. Un gusto, un buen día y un saludo a nuestra audiencia.